Bienvenidos a otra de la ronda de entrevistas en el estudio aquí en TV5 Noticias en Pucón TV, y esta vez me encuentro junto a una nueva invitada que es nueva también acá en el estudio de Pucón TV, y le damos la bienvenida a Verónica López Videla, Seremi de Gobierno de la Araucanía. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudio, muchas gracias. Gracias a Pucón TV y a TV5 Noticias por abrirnos este espacio que para nosotros es muy importante. Bueno, con Verónica vamos a conversar un poquito de lo que ha pasado durante estas primeras semanas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar también en el transcurso de este semestre? Y conversar un poquito también sobre qué significa, primero quiero empezar con esa pregunta, ¿qué significa ser el secretario regional ministerial? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que desarrolla este ente con respecto a todas las seremías que hay acá? Bueno, un secretario regional ministerial es el símil o es la réplica a nivel regional de un ministro, ¿cierto? Y es así como tenemos secretarios regionales ministeriales de deportes, de medio ambiente, de energía y también de gobierno. Y por supuesto que nuestra función es ir bajando, ¿no es cierto?, la información desde los ministerios, pero también ir subiendo en sentido inverso las necesidades de la ciudadanía, que sabemos que son muchas y en diferentes áreas. Particularmente en el caso de la Seremi de Gobierno, que es lo que me corresponde a mí, también tiene que ver un poco con articular, ¿no es cierto?, el resto del gabinete de la Seremía, ordenar un poco cómo vamos a ir saliendo, las actividades que estamos haciendo, y también tiene que ver con ser un puente comunicante entre lo que está haciendo el gobierno, los compromisos que se van cumpliendo, ¿no es cierto?, y cómo se lo vamos contando a la ciudadanía. Y en eso los medios de comunicación son fundamentales porque nos apoyan mucho. Bueno, hablando de eso de comunicaciones, tú eres una conocida en el medio también porque eres periodista, trabajaste también en medios, y fuiste candidata a diputada del partido que en este momento el presidente es parte de este partido, que es Convergencia Social. Fuiste independiente y Sí. estuviste dentro de este partido también. Cuéntanos un poquito cómo ves la reacción de la comunidad con respecto a estos primeras semanas de gobierno y cómo ha sido tu bajada, tal como hablaste, tu bajada de información hacia la comunidad. Sí, bueno, lo primero es que sí, efectivamente fui invitada como independiente a asumir ese desafío electoral por Convergencia Social, que es parte de la coalición de gobierno hoy día. Recordemos que aquí está Pro Dignidad y por otro lado Plataforma Socialista. Somos muchos partidos los que estamos empujando este proyecto político. Y la verdad es que hemos recibido, yo siento que muy bien la reacción de la ciudadanía. Por supuesto que en un escenario como la región de la Araucanía, donde hay una realidad parlamentaria, por ejemplo, donde hay una oposición importante, quizás uno tiende a no notarlo en un primer momento, pero la verdad es que conversando con las personas, con las organizaciones, con autoridades, uno se da cuenta que hay mucha esperanza y mucha expectativa que se mantiene intacta, que hay muchos, bueno, millones, lo vimos en las elecciones pasadas, dispuestos a apoyar este proyecto, a respaldarlo con mucha convicción, porque también nos propone un nuevo modelo de sociedad, cambios profundos, y creemos que ahora es el momento. Nosotros estamos bien esperanzados en ese sentido. Lo importante es ir avanzando en la agenda legislativa, porque es importante que la ciudadanía sepa que cuando vota por un proyecto político hay un programa, y ese programa que uno vota al final se transforma en leyes. Entonces no depende solo del presidente del momento, sino que es muy importante el Congreso, son muy importantes los parlamentarios para que nos vayan ayudando a que esto vaya avanzando. Por ejemplo, y sin ir más lejos, esta semana, ayer se votó finalmente el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, que va a aumentar en 30.000 pesos esta semana y a contar del 1 de agosto en 50.000 pesos. Algunos dirán, bueno, no es suficiente, pero créeme que es un tremendo esfuerzo. Nunca antes, en 25 años, había proporcionalmente aumentado tanto el sueldo mínimo para las personas. Bueno, hay lamentablemente un parlamentario de nuestra región que es el único que se abstuvo.
¿Ah? Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta que hay que aplicar aquí también un llamado, creo yo. Cuando hablamos de las necesidades de las personas, tenemos que trascender a esa mirada de la política más pequeña. Cuando hablamos de necesidad, no hablamos de izquierda ni de derecha, ¿cierto? Entonces es importante también que los parlamentarios se vayan sumando a estas buenas iniciativas que finalmente están favoreciendo a millones de chilenos y de chilenas y de personas de nuestra región que realmente lo necesitan. Así, y hablando de iniciativas, tuvimos los fondos de medios, fortalecimiento del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de este desarrollo de la campaña de fondos de medios, cómo lo sintieron. Bueno, nos tocó llegar en pleno proceso, nos tocó asumir en pleno proceso de llamado y ya de postulación a estos fondos. Esta Seremía de Gobierno cuenta con 2 fondos que son muy, muy importantes. Uno es el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales o de las Organizaciones de Interés Público, y aquí se invita a participar a organizaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, territorial, funcional, juntas de vecinos, comunidades, fundaciones, y es muy importante activar esas bases. O sea, partiendo porque nuestro presidente, el presidente Boric, también él surge, ¿no es cierto?, desde la organización estudiantil, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante mantener activas estas bases y estas organizaciones en diferentes áreas y para nosotros es muy importante porque es como el corazón de este ministerio, lo social, las organizaciones sociales. Se cerró el proceso. Recibimos casi 250 postulaciones, 248 para ser exacta, y estamos ahí en el proceso de revisión y de la admisibilidad. Y el otro fondo, que no es menos importante también, es el Fondo de Medios de Comunicación, donde también intentamos generar puentes y apoyar de alguna forma a medios de comunicación, intentando aplicar este criterio más descentralizador, ¿no es cierto? Ver que los medios locales, los medios que tienen esta vocación de llegar a sus entornos y que generan una credibilidad probablemente mucho más profunda por eso mismo, porque los conocen, porque los ven en la calle, porque saben quiénes son, intentamos apoyarlos. También se cerró ese proceso, ahí hay casi 50 medios que están postulando y hablamos de medios de distinta naturaleza, medios tradicionales, hay radio, pero también hay plataformas web, también hay canales, hay televisión local, hay radios comunitarias también, que son muy, muy importantes para nosotros y para poder irles contando también qué es lo que vamos haciendo. Perfecto. Ahí, bueno, se acerca el invierno. Acá ya tuvimos una semana pasada bastante caótica con respecto al temporal, a las lluvias, el frío que ya se empieza a sentir en esta parte de la zona lacustre. Y ustedes también están impulsando unas medidas del plan de invierno que tiene que ver con energía. Cuéntanos un poquito acerca de eso, Verónica. Sí, miren, lo que nosotros estamos intentando es apoyar al resto de los ministerios en comunicar dónde vamos esto que se está haciendo. Hay un plan amplio, ¿no es cierto?, que presentó el gobierno, porque como tú dices, ahora entramos en un periodo complejo, pero venimos ya hace rato viviendo un periodo complejo, un periodo con pandemia, un periodo donde muchas personas lamentablemente perdieron sus empleos, donde muchas mujeres principalmente tuvieron que quedarse en la casa, cuidando a los niños, cuidando a los adultos mayores. Entonces, todo esto nos ha generado problemas y consecuencias principalmente económicas para el país. Se nos ha hecho más difícil la vida diaria. Y frente a esto surge también este Chile Apoya, que es un plan de invierno en energía que consiste en un paquete de medidas legislativas, que eso, les decía recién, es muy, muy importante, porque todos estos proyectos tienen que ir pasando por el Congreso y los congresistas o los diputados y las diputadas tienen que ir apoyando. Por ejemplo, una de esas medidas es un proyecto de ley que se instala esta semana sobre inyectar recursos al fondo, al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo y sus derivados. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que cuando los mercados internacionales sufran estos vaivenes de sub y baja, ya sabemos que hay conflictos en distintos lados, aquí exista cierta estabilidad y las personas tengamos seguridad de que si vamos a ir a comprar parafina para calefaccionarnos en el invierno, no se va a pegar una escapada en el precio, por ejemplo. ¿Ya? Otra de las medidas también
es un fondo de estabilización temporal por el periodo en las cuentas de la luz, que es muy importante porque es parte de los gastos fijos que nos impactan a las familias directamente, y la idea es llegar incluso en algunos casos a disminuir en un 40% las cuentas de la luz. En el sur, en el invierno, ocupamos mucha energía, se oscurece muy temprano y es muy importante. Y lo otro que considero particularmente que es muy importante, que en el centro y sur del país, y en comunas como Pucón, que no tienen un plan, por ejemplo, de descontaminación ambiental, pero sí se utiliza mucha leña, porque es lo más barato, disminuir las cuentas de la luz también nos abren otras oportunidades, atrevernos a comenzar a ocupar otros artefactos que nos permitan respirar un poco más limpio, no estar 6 o 7 meses en el año respirando material particulado fino, con las consecuencias que eso tiene para nuestra salud, para la salud de los niños y de nuestros adultos. Bueno, un tema que nos ha tocado durante los últimos días y que yo creo que va a estar en la palestra durante los próximos también, que es el paro de los camioneros. ¿Cómo han afrontado ustedes todo este conflicto acá, que lo vemos patente? Ya hoy en la mañana habían tacos gigantes en la Ruta 5 Sur. ¿Cómo está reaccionando la Seremía en este caso? Mira, más que la seremía es cómo estamos reaccionando como gobierno. Yo creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric dijo desde un inicio, que vamos a estar muy abiertos a otros caminos, sobre todo al camino del diálogo. Particularmente lo que yo les puedo comentar es que me ha tocado acompañar al delegado presidencial, porque estas materias de orden y seguridad interior se instalan en la figura de las delegaciones presidenciales, en variadas, yo diría no múltiples, pero en al menos 4 momentos de conversación y de negociaciones con los camioneros en el transcurso de los últimos 10 días, ¿ya? Y creo que nos estamos acercando posiciones. Efectivamente, el día de ayer podríamos decir que hubo momentos donde se generó un poquito más de desorden, pero te puedo asegurar que el día de hoy el tránsito estaba restablecido. En algunas partes hay unas pequeñas manifestaciones, pero parciales. Están las vías expeditas. Hay abastecimiento de combustible, por ejemplo, en las comunas, porque ayer también vimos que hubo gente que se puso nerviosa, ¿no es cierto? Habían filas en los servicentros. Y no, hoy se restableció porque creo yo que los camioneros lo han dicho incluso, dirigentes que están abiertos a acceder y apoyar la propuesta del gobierno. La están revisando bien. Lo que dijo el presidente es que lo que queremos hacer es trabajar en una medida legislativa, ¿no es cierto?, para impulsar una reforma constitucional para generar este estado intermedio, que no sea un estado de excepción donde el control de la región y las decisiones la tome, ¿no es cierto?, el ejército o una figura que se instale en la región, sino que sea en este caso la autoridad civil o el delegado quien tome esas decisiones, pero también si es necesario, dependiendo de las situaciones, se despliegue Fuerzas Armadas o en este caso Ejército, sobre todo para resguardar la infraestructura crítica que viene siendo principalmente en el caso de nuestra región la Ruta 5, ¿no es cierto?, que nos cruza completo y que es fundamental que transitemos todos y todas seguras por ahí. Entonces yo creo que estamos en buen pie, en buen camino de acercamiento y de diálogo permanente, así que esperamos que salga luz verde a esta medida, esta reforma constitucional para resguardar la seguridad de las carreteras y las rutas, que es muy necesaria. Así es. Verónica, sé que andas con muy poco tiempo, así que las cámaras de Pucón TV son tuyas para dirigirte acá a la comunidad lacustre. Bueno, primero agradecer nuevamente este espacio, decirle que nosotros que somos autoridades nuevas, ¿no es cierto?, que nunca antes hemos sido, vamos a estar disponibles y siempre con las puertas abiertas, no solamente para los medios, sino que también y sobre todo para las personas, para poder canalizar las inquietudes, para poder canalizar las necesidades, ¿no es cierto?, de todo, y también vamos a estar aquí contándole lo que estamos haciendo como gobierno. Es importante que nos vayamos informando, es importante siempre cotejar la información también. Vemos muchas veces informaciones falsas o malintencionadas. Lo que le quiero decir a las personas es que aquí estamos con toda la convicción trabajando para impulsar estos cambios profundos que nos garanticen un mejor Chile, no solo para nosotros, sino que para las generaciones futuras. Así es que absolutamente disponible para lo que quieran, Claudio, y a Pucón TV, y para todas y todas quienes nos están viendo.
Perfecto, muchas gracias por tu visita, por tu tiempo. Nosotros vamos a comerciales y volvemos en minutos más aquí en TVC Noticias 100%.